Bueno, ya han pasado 20 años desde que me decidí a investigar el origen del euskera estudiando las frases, porque pensé en aquel momento que si yo era capaz de ordenar cronológicamente los tipos de oraciones que hoy mismo se usan en euskera, podría llegar a las oraciones más antiguas y poder descubrir que tenían a su disposición los primitivos vascoparlantes. Hay que decir que en cuanto me empecé a hacer este trabajo, me sentí que ya estaba instalado en el yacimiento arqueológico del euskera. Por tanto, ya sabía qué método tenía que utilizar, el método arqueológico. Pues bien, estudiando capas he podido ir ordenando cronológicamente de moderno a antiguo los principales tipos de oraciones, y tengo que decir que he podido ordenar cronológicamente las formas verbales básicas del euskera. Por tanto, puedo decir que he llegado a descubrir qué oraciones fueron las más antiguas que estaban a disposición de los primitivos vascos. También he ido descubriendo cómo inventaron la conjugación de los verbos, y he podido también descubrir los errores que han cometido al describir la conjugación vasca de los verbos. El acierto que tuve es que fui colocando cotas, y al colocar cotas se me hicieron visibles la persona que propuso el elemento gramatical que estaba estudiando y las personas que lo aceptaron. Entonces también pude darme cuenta que sería posible descubrir el nivel de lengua que tenían esas personas, y al final de todo estoy satisfecho porque he podido describir una escala de niveles de lengua que me parece muy importante a la hora de hacer comparaciones de palabras de unas lenguas con el euskera. Como la oración de subjuntivo es una oración subordinada, pues me decidí a empezar la investigación por el subjuntivo. Utilicé como hoja de ruta la tabla del verbo auxiliar vasco, y entonces elegí la oración más compleja de subjuntivo que en aquel momento podía ponerme, porque tenía que saber qué eliminaba junto con la oración del subjuntivo. Entonces elegí la del nor, nor y nor, y la oración que me puse para trabajar fue Opilau egin dut aitatxiri eraman diezaiozun, en la que la oración subordinada es aitatxiri eraman diezaiozun y el verbo auxiliar es diezaiozun. A continuación me puse una interrogativa, eman diozu opila aitatxiri, porque se puede ver que una vez que eliminamos lo que es del subjuntivo, las partículas modales, me queda el verbo auxiliar del indicativo, diozu, con lo cual se demuestra que antes de que se utilizaran oraciones de subjuntivo ya se utilizaban oraciones de indicativo. Me suele gustar decir que a veces hay que estudiar en un tiempo verbal persona a persona, y este es el caso del imperativo, porque así se puede descubrir uno de los errores que se han cometido al hablar del euskera. Y fue Azkue el que cometió el error que os voy a comentar. Bueno, todo el mundo sabe que oraciones de imperativo utilizamos para pedir o rogar algo, o para ordenarle a alguien que haga algo o deje de hacer algo. Y en euskera podemos utilizar el verbo sin conjugar, eman, bota, pero si queremos utilizar el verbo conjugado, como es aquí el verbo joan, pues siempre vamos a tener que utilizar las segundas personas, la del singular y del plural. Entonces, joan adi y joan zaitezte son auténticas oraciones de imperativo. ¿Qué pasó? Que Azkue no hizo este tipo de ejercicio, y también vio que había auxiliares de tercera persona del singular y del plural,
y que tenían en común la partícula B. Y eso le hizo pensar que antiguamente en euskera se utilizaron pronombres personales de tercera persona, solo que se habían perdido hace mucho tiempo. Pues bueno, lo que Azcue no se dio cuenta es que lo mismo en castellano que en vasco que en francés, cuando se utilizan oraciones de imperativo en las que se utilizan verbos de tercera persona o de primera persona del plural, son oraciones muy modernas. Por tanto, ese vedi y ese vites son unos de los tipos de oraciones más modernas que se han utilizado en euskera, y le hubiera bastado con mirar otros niveles para descubrir que esa B no aparece en las zonas más antiguas de la conjugación vasca. Al estudiar las oraciones subordinadas, yo ya me di cuenta que no podía ordenarlas cronológicamente al compararlas entre sí, pero aun y todo me hice este esquema porque, por un lado, quería descubrir si yo uniera los primeros usos de cada tipo de oración subordinada, qué tipo de línea obtendría. Esto es algo arbitrario, me servía para estudiar el esquema. Entonces me di cuenta que obtendría una línea quebrada con tantos puntos profundos en el yacimiento como fueran esos tipos de frases muy antiguos o muy altos en el yacimiento si esos tipos eran modernos. Pero la segunda razón es porque quiero siempre decir que el condicional me enseñó mucho a la hora de hacer mi trabajo, y por eso tuve la oportunidad de colocar 3 cotas a distintos niveles. La más alta, utz bazeneza, para hacer una oración hipotética en la que el verbo auxiliar está extraído del subjuntivo. Luego coloqué un poquito más abajo, aunque aquí parece que lo puse mucho más abajo, utziko bazenu, también para hacer una oración hipotética, pero este verbo está extraído del indicativo. Y luego ya tenemos las condicionales reales, que se usa simplemente el indicativo con la partícula va, y rebasando su primer uso ya sabía lo que me iba a encontrar. Me iba a encontrar con el verbo principal que llevaba sufijos de aspecto, y por eso pongo los sufijos tuco, zen y tu, que son los emblemas que utilizan los gramáticos vascos en sus gramáticas. Bueno, aquí tenemos ya el yacimiento completo en que le pongo también las oraciones simples junto con las subordinadas y todo, y en la columna 1 pongo una oración imperativa con un verbo sin conjugar, ar, coge, ar, porque ese tipo de oración me lleva al fondo del yacimiento. Luego, en la fila 4 puse una oración interrogativa que, por ser sus componentes tan elementales, pensé que también se había tenido que emplear bastante pronto. Y, en cambio, en la columna 10 puse un tipo de oración enunciativa, sabiendo que las enunciativas me van a llevar al fondo del yacimiento, lo mismo que el imperativo, pero en este caso, como quería subrayar una oración usando el plural, como el plural se usó cuando ya habían empezado a utilizar el indicativo, el singular, pues lógicamente se me iba un poco más arriba en el yacimiento. Luego, en la columna 29, pues gritos de alerta, avisos, esos se han utilizado toda la vida, pero yo quise imaginarme qué grito de alerta hubieran podido utilizar los primitivos vascos, y para ello pensé, bueno, por estos lares, ¿qué animal ha sido el más temido por la gente? Y pensé, el lobo. Y entonces he puesto en el esquema la palabra 8 con un signo de admiración, porque ya al pronunciar 8 ya sabemos que es una auténtica frase. Bueno, a ver. Os he dicho que conseguí poner en orden cronológico las formas verbales básicas del euskera,
Y en este gráfico pongo, como veis en lo alto, la zarete, porque es una de las formas más modernas entre las básicas. Ya se puso en vigor cuando ya se usaba oraciones subordinadas. Y la más antigua de todas es la forma verbal da, que se me va al fondo del yacimiento, pero todavía hay alguna capa por debajo y luego veremos por qué. En las cotas del yacimiento, para fijar las cotas del yacimiento, utilicé este principio. Todos los elementos gramaticales han sido utilizados por primera vez en algún momento de la historia interna y externa del euskera. Ese elemento gramatical puede ser una palabra, arri, puede ser una partícula como la va del condicional, o formas verbales. Y yo en este gráfico, pues bueno, en lo más alto ya pongo la cota etorreza, que es la que antes he dicho del verbo extraído del subjuntivo, y luego pongo el nivel de la conjugación sintética, que la pongo muy arriba, porque la conjugación sintética nunca ha sido ni será una conjugación auténtica de verbos. Y las formas verbales que se utilizan han sido inventadas recientemente. Eso lo demuestro en mi trabajo. Luego ya hay muchas cotas, la de la subordinación y la de la perifrástica. Esta sí que es auténtica conjugación de verbos y es autóctona. Por mucho que digan, es autóctona. Y luego ya pues tenemos las cotas da, la cota del imperativo, y luego hay interjecciones a y h que, bueno, se han usado siempre y que tarde o temprano acabarán apareciendo las oraciones exclamativas. Para identificar a los autores de lengua, se me ocurrió hacer este esquema en el que pongo el presente indicativo del verbo naiz con sus formas verbales y sus pronombres, y los del verbo tener, el presente con las formas dut, duc, dun, etc. Y lo que quiero decir que hubo un momento en la historia del euskera en que a unas personas se les ocurrió pasar del plural, el pronombre personal zu, a la segunda persona del singular, y crearon un hueco en el plural. ¿Cómo lo solucionaron? Pues utilizando partículas de plural con el pronombre zuek y poniéndoles el plural a las formas verbales. Pero, ¿qué es lo que consiguieron con esto? Verdaderamente lo que consiguieron fue neutralizar lo que se usaba antes como segunda persona del singular. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las capas más antiguas del yacimiento? Cuando yo ya había eliminado todas las oraciones que se hacen con la conjugación perifrástica, no tenía ningún motivo para eliminar las formas verbales básicas, algunas de ellas por lo menos, y en ese momento me encontré con esta lección de Hugo Suchard que me vino de Perillas. Él dijo que mientras que para la primera y segunda persona del plural existen formas propias, para la tercera persona del singular, la tercera está formada del singular mediante la adición de un signo de plural. Lo vamos a ver muy bien en este esquema. Suchard tuvo un acierto impresionante para explicar cómo obtuvieron dirá a partir de la forma verbal da, que el que lo ideó era algo indivisible, pero es la primera vez que se ha abierto esa forma verbal para introducirle un signo de plural, IR, y así obtener la tercera persona del plural. El error que cometió es que no se dio cuenta que en la primera persona del plural y en la segunda persona del plural aparecen ese mismo signo que él descubrió y otro signo más de plural, es decir, todas tienen dos signos de plural. Gara, gera, gira tienen el signo de plural propio de su pronombre personal, gu, gara, y zara, zera, sira, como ya hemos dicho que se utilizaba en plural, tiene la partícula propia del zu, del pronombre personal zu. Ya tenía pues un primer orden de esas formas verbales básicas. La más antigua era da, algo más moderna dirá, y algo más modernas gara y dirá, gara y zara. Solo me faltaba ordenar cronológicamente las del singular,
pero enseguida vi que nice y ice llevan la partícula correspondiente a su pronombre personal, mientras que da, como no se rige por eso, pues no. Entonces ya pensé, para mí que nice y ice son más modernas que da. ¿Y qué es lo que me hizo decir, sí señor, ese es el orden en que... Pues sencillamente me imaginé lo que vemos todos en el mismo momento que nacemos. Nos instalamos en este mundo y empezamos a ver personas, cosas, pero es el mundo da. Luego se convertirá en esa persona que me trata muy bien, que es mi madre. Luego sabrá que el otro es mi padre. Pero en ese momento que abrimos los ojos, vemos el mundo externo y se rige por la partícula da. También ordené cronológicamente las formas del pasado. Pero si hago este comentario es porque tengo que decir que superé la prueba del 9, esa que utilizábamos en matemáticas para comprobar si lo que habíamos hecho era correcto o no. Entonces, que uno obtenga el certificado de calidad en su investigación no es algo que ocurre muy a menudo. Pues yo tengo que decir, os voy a explicar por qué digo que superé la prueba del 9. Cuando yo empecé la investigación, obtuve, como os he dicho, la tabla del verbo auxiliar y me di cuenta que bajo el epígrafe north había 3 columnas, una en la que están los esquemas y otras 2 más a su izquierda, mientras que las otras vienen siempre en una columna. Y yo me pregunté, ¿y por qué hay estas 3 columnas? Como yo al principio no tenía argumentos para justificar, lo que hice fue olvidarme de ellas y seguí haciendo la investigación, y cuando ya la tenía escrita, como seguí leyendo libros para contrastar mi opinión con las de otros, pues me encontré que en el libro que estaba leyendo su autora tocaba este tema y ponía las opiniones de varios lingüistas, y yo al leerlas decía, pero si esto no explican. Y de pronto dije, pero si eso yo ya lo tengo explicado. Y entonces fui al capítulo en que yo había descrito cómo obtuvieron Zuen, y utilizo el mismo esquema que he utilizado para explicar lo de Shuchar. Usaban Zen, que ya era la más antigua de todas, también el que la inventó es un verbo indivisible, pero la abrieron para meter una partícula, la partícula U, que estuviera en concordancia con el complemento directo de la frase. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, obtuvieron Zuen y todas las demás de ese tiempo, Nuen, Genuen, pero esa Z está en concordancia con el sujeto agente de la frase, el que hace algo, el que tiene algo. Por tanto, esta forma verbal es una forma verbal que se rige por la secuencia NORC, y todas las de su tiempo verbal, así, las derivadas. Por tanto, no pueden ser incluidas en los esquemas del NORC, porque la secuencia es distinta. Aquí NORC y los esquemas son NORC. ¿Qué hay debajo de la cota da? Antes os he señalado que puse en el yacimiento, pero hay algo. ¿Por qué? Porque yo me fijé que había personas que estaban empezando a poner nombres a las cosas y señalaban con el dedo algo que les interesaba y le ponían un nombre. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que más de una vez el compañero al lado acertaba o metía la pata, y entonces hubo un momento en que se dieron cuenta que tenían que utilizar algo como nexo de unión entre el objeto y el nombre que ponían para afirmar que estaba bien o que estaba mal. Y así pusieron en vigor la forma da, que en ese tiempo no tenía la categoría de ser tiempo verbal. Simplemente todo lo que tienen delante existe, luego es todo da. Bueno, pues cuando adquirió la categoría de tiempo verbal, y aquí pongo, cuando el sustantivo zen adquirió
la categoría de tiempo verbal. Y claro, si yo digo el sustantivo zen, ya pienso que uno dice, pero ¿de qué va? Bueno, pues esas personas que estaban poniendo nombres a lo que tenían delante, seguro que tenían el cadáver de un animal que habían cazado o de una familiar que había muerto. Entonces, ¿qué palabra pudieron inventar para designar cadáver? Entonces fui al diccionario, yo no he podido hacer como vosotros todas las... Bueno, yo fui al diccionario, encontré ilots y digo, esa es una palabra compuesta, luego la desecho. Digo, pues a ver, podría ser il, que la utilizaran como sustantivo. Y luego dije, pues por la misma razón voy a ver qué me da de sí el zen. Entonces pensé, le han puesto zen y entonces choría zen significa cadáver de pájaro y choría cena no es una oración de relativo, no, es el cadáver del pájaro. Pero ¿qué ocurrió? Que la persona familiar que tenían al lado, esa ya fue su padre ayer, fue su madre ayer, y entonces ese cadáver, ese zen, les llevó a zen y a decir, es que fue mi padre, zen, adquirió la categoría de tiempo verbal y entonces descubrieron la oposición que había entre da y zen. Las dos formas verbales adquirieron esa categoría de tiempo verbal. Lo que ha quedado demostrado, pues ha quedado demostrado que el vascuence de principio a fin ha sido inventado por personas corrientes como nosotros, que la conjugación vasca guarda signos para ir de lo moderno a lo antiguo y para que están en concordancia con los tipos de oraciones que tenemos. Entonces yo ya había descubierto y demostrado quiénes inventaron y cómo inventaron, pero con eso yo no tenía resuelto el enigma del euskera. Entonces ya sabía que iba a tener que hablar dónde se empezó a hablar en vasco y cuándo, y como no iba a poder dar datos fidedignos, abrí el epílogo para separar lo que yo había demostrado de lo que iba a ser una suposición. Entonces, ¿cómo se puede resolver el dónde y el cuándo? Pues simplemente lo que hay que hacer es poner todas las opciones que tenemos. Yo para el dónde puse que en el este de Europa, más al este en Asia, en África también, pero nunca va a desaparecer que pudo ser en el occidente de Europa y a ambos lados de la cordillera pirenaica. Y para el cuándo, pues solo se me han ocurrido estas tres, que es muy reciente, o que tiene tantos años como nuestra era, o que se hablaba vasco mucho antes. ¿Cómo decidí yo el dónde? Pues bueno, aparte de por lo que yo he investigado, también tengo opiniones de personas doctas como Barandiarán y como Michelena, pero que se ha hablado en vasco desde muy antiguo por estas zonas, pues las palabras vascas que aparecen inscritas en piedra, pues nos dan esa confirmación. Y luego otra cosa, y es que hay lenguas que se han extendido por el mundo y otras que han sido restringidas en su propio territorio. Y el euskera guarda todas las características de las lenguas que han sido arrinconadas en su propio territorio. Luego, para finalizar, pues también tenemos lo que las lenguas principales con las que ha estado en contacto nos aportan. Por tanto, entre todas las opciones que tenía, a mí me parecía que la más idónea era que el euskera se empezó a hablar en el occidente de Europa. Y para decidir el cuándo, pues yo desde que empecé la investigación ya tenía lo importante que era la palabra umezar, que estaba en el... sí, un momento, por favor. En la estela de Lerda. ¿Qué pasa? Que el que sabe vasco sabe que está formada por dos palabras antagónicas, ume niño y zahar viejo. Entonces, que en el siglo II se hablara de primogénito y de primogenitura, pues nos dice qué nivel de lengua tenían esos padres.
yo solo les di que ya tenían alguna oración del condicional, la más elemental, y fui a ver el nivel de lengua y vi que había muchos niveles por debajo que se usaron antes. Bueno, al describir el yacimiento del euskera con el castellano he tenido como recompensa que también empieza a dibujarse el croquis del yacimiento del castellano, porque ya aparecen unas oraciones que son anteriores que otras, ya podemos hablar de autores de lengua y niveles de lengua, y yo me dije, si se traduce esto a otras lenguas, pues obtendríamos un resultado parecido. La originalidad, nunca se ha hecho un estudio de este tipo en el que se estudie una lengua estudiando su yacimiento arqueológico. Al poner en castellano he podido ampliar algunos temas colaterales. Por ejemplo, Darwin dijo que en la aparición del hombre y del lenguaje articulado no hubo acto especial de creación. Pues el euskera le da la razón, pero yo digo que el euskera es prototipo porque sé que si se hace este tipo de investigación en otras lenguas, todas van a corroborar que esa suposición de Darwin es correcta. Y luego quise bajar la gramática del pedestal en que le han puesto Chomsky, la gramática universal. De universal no me meto con ella, pero en un pedestal diciendo que es algo heredado, que está en el cerebro, y yo digo que la gramática está en el mundo exterior. Ya he dicho cómo apareció la forma verbal da cuando estaban poniendo palabras, nada más. Entonces, como todos hacemos un modo de vivir idéntico, pues al final todos, cada uno en su tierra, pues empieza a hablar y empieza a descubrir la gramática. Para finalizar, solo tengo que decir que las partículas nor, las nori y las nor, dispuestas en la cadena nor, en la cadena nor-nori, en la nor-nor, en la nor-nori-nor, son el ADN de la lengua vasca. Y eso es todo. Pues muchas gracias.